Pues buenos días a todas y a todos, y me toca presentar al presentador, o sea que me toca presentar un libro que acaba de aparecer y que yo ya conocía previamente porque por esos azares del destino me tocó evaluarlo en las prensas universitarias de Valencia, con lo que encontrar uno. Eso tenía dos opciones, o bien rechazar la evaluación y decir, pues no lo evalúo, y tal, o adelantarme a la lectura del libro de todo el mundo y tal, con lo que aceptar la evaluación, ¿no? Y tal, de todas maneras, el libro se evalúa solo. Últimamente, por llevar ya muchos años en esto y porque las temáticas y las redes y los sociogramas funcionan, me están llegando evaluaciones de gente que son tan conocidas que no sé qué hacer con ellas y tal, pero con lo que este libro estaba yo ya desde su formato inicial lo había leído. Bueno, primero saludar la iniciativa de esta mañana, de estos archivos. Si hay una palabra sociológica por definición de esta sociología de la sociología, es la palabra archivos, ¿no? Es tan beberiana y tal y tan de revista clásica, pero también tenemos los archivos valencianos para seguir jugando. Entonces, crear estos archivos, pues hoy nos ha tocado estar. Si Aleph era la palabra o era el concepto fundamental, ¿no?, de Jesús Ibáñez, pues hoy nos ha tocado estar circulando por la Biblioteca de Babel, ¿no?, por la Biblioteca de Babel de la sociología crítica, y entonces hemos estado redescubriendo y, por lo tanto, volviendo a repensar materiales que, desde luego, para mí son fundamentales, ¿no? El libro, hay alguna, con lo que si esta noción de archivo tiene una función de rescatar fundamentalmente toda esa literatura gris, la trastienda, todo el tema este de las trastiendas de la investigación social, que aquí también Álvarez Uría y Julia Varela también han trabajado tanto, etcétera. Paradójicamente, esta sería la parte publicada y no tan trastienda de la sociología crítica y de la escuela crítica, ¿no? Es aquella que sí que ha pasado a libros, que han circulado por librerías, que han circulado por las aulas universitarias, etc. Y en esa situación paradójica, a mí me parece bastante paradójico el tema de que teniendo una etiqueta o habiéndose etiquetado fundamentalmente la sociología o la escuela crítica o este nivel borroso, ¿no? La escuela cualitativista madrileña siempre digo que fue una humorada de Alfonso Ortiz, que la lanzaba con una situación humorística, con el sentido, además, de la crítica que tiene el concepto de humor frente a la idea de ironía, esto que tanto Jesús como Alfonso manejaba de la presentación de Saché-Masoch de Deleuze y tal. Y entonces es curioso que se asiente como una escuela y tal, o vas ahí y dices, tú pertenecías y tal. Bueno, pues en estos niveles que yo veo más borrosos de la escuela crítica, del cualitativismo, ha quedado una etiqueta que es la etiqueta de centenares de materiales no publicados, de una cierta agrafia, que esa agrafia a Alfonso le gustaba decir, y era una de las personas que más ha escrito en la vida ha sido Alfonso Ortiz, y él le gustaba decir que era ágrafo y que era, bueno, lo que cosa. Y sin embargo, curiosamente, pocos grupos intelectuales, dando por sentado que estos grupos intelectuales es un grupo absolutamente borroso y semiabierto o abierto directamente, han sido capaces de producir también monumentos, digamos, bibliográficos como la propia escuela, ¿no? Los dos libros de Jesús, ¿no? Tanto el Más allá de la sociología como el del algoritmo sujeto. Por cierto, ahora que no se nos cae de la boca la palabra algoritmo, el primero que la manejaba con absoluta fluidez era Jesús a principios de los 80 y tal, y en esta cosa que tenía Jesús que
eso, ¿no? Antes que nadie ya estaba utilizando los hologramas o las esporas, como decía el otro día, o una situación de estas de absoluta novedad de pensamiento. Bueno, pues ahí hay dos monumentos, pero en torno a Costa es un monumento de la historiografía española de Alfonso Ortí, y bueno, pues se han ido acumulando libros y tal, y en esta biblioteca del cualitativismo español, pues hay realmente un conjunto de libros que merece la pena, no por su carácter monumental o porque sean monumentos, sino porque tienen esta característica de reflexión y en ese sentido de clásicos, ¿no? De que lo que decía Humberto Eco, ¿no? De que los clásicos no es que nosotros miremos a los clásicos, sino que los clásicos nos miran a nosotros, ¿no? De que cualquier debate actual, como antes se sugería en la presentación, Rújar lo hacía y tal, bueno, vuelven a tomar sentido cuando volvemos a esos textos, y esos textos vuelven a dar una cierta perspectiva absolutamente novedosa y fresca de lo que es la actualidad social, ¿no? De lo que son las prácticas sociales actuales. Bueno, de estos textos que son clásicos, Fernando Conde ha sido el responsable de ya 2 o 3 que merecen muchísimo la pena recoger, ¿no? Bueno, escribimos juntos hace más de 30 años una historia del consumo en España, que fundamentalmente todo el material era suyo y era un libro mucho más suyo que mío, pero que tuvo también ese sentido de un enfoque que se vuelve a repetir en este libro, que creo que es un enfoque fundamental y que creo, y lo diré, que es una sociohistoria total del consumo, ¿no? Un concepto de sociohistoria que ahora trabajaré un poquito, y que creo que eso, el libro se podría haber llamado La formación histórica de la sociedad de consumo en España, ¿no? Utilizando esta cosa de Edward Thompson, ¿no? De la formación de la clase obrera en Inglaterra, pues la formación histórica de la sociedad de consumo en España. Y bueno, pues con 30 años de diferencia, con peripecias vitales que se recogen ya desde la propia introducción, pues aquí aparece una historia del consumo de la España contemporánea. Lo que nos quiere decir que, bueno, pues esta línea de la escuela crítica, del cualitativismo crítico español sigue produciendo, y no solamente produce informes, y no solamente produce literatura gris, y no solamente produce, digamos, comunicados en la red, y no solamente es semiclandestina, sino que también es pública y está publicada, ¿no? Y tiene un sentido publicado, ¿no? Los muchos libros de José Miguel Marinas o el último libro sobre análisis del discurso de Araceli y Ángeles, me parecen pues, que están formando un desafío metodológico también para la sociología y las ciencias sociales españolas que merece la pena reconocer. Con lo que, bueno, pues aquí tenemos esta historia del consumo en España. Historia del consumo en España que se añade a otros títulos de Fernando, como un central y un cuaderno metodológico, que es realmente un librote metodológico, que es un libro sobre el análisis sociológico del sistema de discursos, que yo creo que es un libro que tiene también esa característica ya también de clásico, que nos ha sacado de muchos problemas docentes, y que es un libro que ha circulado muchísimo por las aulas en las explicaciones de los métodos cualitativos de investigación social, ¿no? Y además está realmente bien hecho, ¿no? Realmente es completo, tiene un sentido, ¿no? También de teórico y práctico, ¿no? Que es una de las cosas que ahora diré también que tiene este otro libro. Bueno, pero es que entre ese libro de
de análisis sociológico del sistema de discurso, hay un libro editado en la UNED en el año 2023, o sea, antes de ayer, que se llama Big Data, Big Data, como diría en mi facultad. En mi facultad ahora se da exactamente en casi todas las asignaturas, salvo la mía y algún otro y tal de nuestro departamento, en todas se da Big Data, ¿no? Para todo, Big Data para todo, que es justamente el triunfo, ¿no?, del cuantitativismo más positivista y convencional, ¿no? Esto de que el otro día asistí a una discusión en la que un joven consultor de empresa y tal le echaba a un viejo catedrático jubilado de marketing, en la que decía: pero vosotros, ¿con cuántas muestras trabajáis? ¿Cuánto puede ser una encuesta vuestra? ¿No? Le decía a alguien que se acababa de jubilar también, o que llevaba un año jubilado, que era el catedrático, digamos, canónico del marketing en la autonomía. Pero vosotros, ¿con cuántas muestras podéis estar? ¿No? El otro era un joven ejecutivo y tal, súper digitalizado, ¿no? Y tal, era un premio de investigación de marketing en la facultad. Y entonces dice: ¿con cuántos podéis estar? ¿Con 20.000 como mucho? ¿Con 28.000 como muchos? Y tal. Eso lo decía así. Yo trabajo con 8 millones de datos, ¿no? Y tal, bueno. Entonces todos nos dio así como un pasmo positivista y dice: bueno, estamos en manos de esto y sabe Dios lo que nos será de nosotros, ¿no? Y tal, sabe Dios lo que nos será de nosotros, ¿no? Y esta especie de a quién tiene más datos, ¿no? Y tal, y sobre todo datos no trabajados, descontextualizados, recogidos, no estructuralmente producidos y tal, pero todo vale con tal de alimentar la máquina del Big Data y del otro discurso convencional de la inteligencia artificial. Todo vale, ¿no? Y tal. Bueno, pues yo quería hacer una doble presentación porque el libro que estaba editado en las ediciones de la UNED y tal, Big Data, Topología e Investigación Social, es un libro a tener muy en cuenta, ¿no? Y a merecer mucho la pena, ¿no? Y que, bueno, es un enfrentamiento entre lo que podríamos llamar el sinsentido del positivismo renacido, ¿no? o llevado hasta sus últimos extremos, aunque esté disimulado, y la investigación con sentido, ¿no? La investigación con sentido de un investigador social que, evidentemente, como se nos ha demostrado esta mañana, tenía mucho que decirse desde el propio diseño de la investigación, porque los datos, la fórmula churchilliana esta de que de los únicos datos que me fío son los que manipulo yo mismo y tal, creo que es una de las cosas que hay que tener en sociología, ¿no? Bueno, 2 minutos para presentar el otro libro y que hable Fernando, que es precisamente el protagonista de esta sección, de este encuentro de la época, ¿no? La historia del consumo en la España contemporánea, 1973-2020, es un libro realmente apabullante. También tiene este sentido de libro monumental, no solamente por el tamaño, sino por la cantidad, y por el contenido y por la calidad, ¿no? Es un libro totalmente de Fernando Conde, ¿no? Yo nada más, claro, que me llegó por la parte de la Universidad de Valencia. Algunas cosas que decir, ¿no? Me parece que presenta un proyecto de sociohistoria total, ¿no? Si el libro de homenaje a Alfonso, ese en torno a Alfonso Artí, estaba enfocado desde la sociohistoria. Creo que esto es un ejemplo de sociohistoria en marcha. No solo sociohistoria por una especie de reunión de disciplinas o de paradigmas, sino por esta idea que Gérard Noirel, ¿no? un sociólogo francés, historiador francés, que es el que ha circulado o ha hecho circular el término sociohistoria, ¿no? La introducción a su sociohistoria pues está editada en el siglo XXI en España, porque un poco conseguimos los derechos y tal. Bueno, pues es esta mezcla de la escuela de los anales y de Bourdieu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él maneja directamente Noirel estas dos cosas, ¿no? La idea de la longue durée, ¿no? Hay largas series, hay un recorrido de larga distancia, y por otra parte hay un elemento de mirar las estructuras y los hábitus, ¿no? Y en ese sentido
las formas de prácticas sociales, ¿no? Y entonces esta es una sociohistoria total. En el libro vais a encontrar, bueno, primero la organización casi siempre que tiene Fernando con sus materiales, extraordinariamente organizado, extraordinariamente estructurado, todo claro, no hay problemas de confusión porque de lo que se va a encargar precisamente es de que todo le quede absolutamente claro al lector, ¿no? Es decir, hay un epígrafes, subepígrafes, todo está construido, ¿no? Pero, ¿qué os vais a encontrar como fondos, ¿no? Pues os vais a encontrar estudios cualitativos que vienen de CIMOP, fundamentalmente, ¿no? Que también tiene una parte fundamental en todo nuestro desarrollo y nuestra referencia, y a los que hemos estado fundamentalmente en el mundo académico, en las cátedras de sociología, ese tipo de cosas, ha sido realmente encontrarnos con una especie de amigos metodológicos, es decir, en el trabajo de la investigación de mercado de la opinión pública puede haber y ha habido, de hecho, gente extraordinariamente cuidadosa trabajando que frente a la idea del apresuramiento del trabajo para cliente como si fuera una especie de servidumbre al cliente, ahí tuve una reflexión. Bueno, pues este libro está lleno de estadísticas más o menos convencionales, estudios cualitativos, materiales gráficos, análisis de la publicidad, esquemas, infografías. Bueno, hay un pluralismo de enfoque que parece difícil de hacerlo cuadrar porque hay muchísimos materiales para trabajar, hay mucho input y tal, y sin embargo el resultado es un output realmente estructurado y claro, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece un libro ejemplar y un libro que se puede manejar también si es que los alumnos se dejan, porque claro, los alumnos actualmente no sabemos si son alumnos o son también elementos de inteligencia artificial y nos han metido un avatar y tal, y hay varios avatares en clase, o son todos avatares, y eso. Ya tenemos problemas con las realidades y los simulacros, y nosotros que hemos estado toda la vida hablando de simulacros, a ver si los simulacros, como las novelas de Philip K. Dick, éramos nosotros, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues realmente en la asignatura que Rafa Ibáñez y yo nos vamos encargando en la facultad, en una facultad de económicas, ¿no? Donde dar sociología es todo un reto, ¿no? Pues muchos capítulos del libro, desde que salió lo hemos ido manejando y algunas veces hemos burlado derechos de autor porque lo que hemos hecho ha sido utilizar el original que yo tenía en el PDF para hacerle pequeñas lecturas. El otro día una chica me dijo, pero hay que leer un libro completo y tal, y digo, sí, tal, y yo bromeaba con ella, sí, y digo, no, es que yo nunca he leído un libro completo y tal, estaba en cuarto y tal, y digo, pues sí, hay que leerse las páginas pares y las impares, todas, lételas todas y tal. Y entonces, bueno, tal, dijo, no, es que yo, eso no, como todos nos lo dan ya en trocitos y tal, nos lo da todo en trocitos en el Moodle es nuestra intranet, ¿no? Y entonces, trocitos, ¿no? Que tiene mucho que ver con, ahora lo coso con el final de tu libro y tal. Donde tiene todo trocitos y tal. Y entonces, claro, no utilizó fragmentos, no utilizó capítulos, no utilizó materiales, no, utilizó trocitos, ¿no? Y llegué a casa y le dije, ya sé lo que soy profesor de trocitos de sociología de consumo, ¿no? Y tal. Bueno, pues también el libro, yo también lo he troceado algo y doy algunos trocitos del libro en la asignatura, ¿no? Pero fuera de bromas, deciros que el libro tiene una factura extraordinaria que, ya os digo, ese sentido de sociohistoria total con materiales que vienen de muchísimas fuentes y todas fidedignas y además muy bien retrabajados. El libro está ahí. Me interesa especialmente su posicionamiento con respecto a la escuela de la regulación. Se dice expresamente que es el paradigma regulativo, nunca mejor dicho, en el que se manejan los materiales, precisamente tanto para salir del economicismo fuerte, y ahí se podría hacer muchísimo análisis, digamos, convencional de descripción a partir de bases de datos más o menos contrastadas,
pero también para salir del culturalismo típico, ya sea el culturalismo, digamos, de high class, ¿no? Del culturalismo posmoderno, de los estudios de consumo, ¿no? Y tal, o para el culturalismo limitado y más ramplón de lo que podríamos llamar el marketing convencional y formas o estilos de vida que se dan en los manuales de marketing, ¿no? Hay un intento de armar estructuralmente el libro desde una teoría de la regulación, desde una articulación de un proceso de trabajo y una norma de consumo, con todo el conjunto de convenciones, instituciones que articulan precisamente este proceso de trabajo y esa norma de consumo, y eso le da al libro un intento, pues eso, ¿no? De superar tanto lo que podríamos llamar una visión puramente descriptiva o puramente economicista de la evolución del consumo en España, y por otra parte le da una capacidad, ¿no? También de superar el culturalismo o la tendencia al pansemiologismo que suele estar muy ligada a los estudios de consumo. Solamente decir 4 cosas que articulan el libro y despido. La idea central del libro es que el libro está estructurado sobre 4 modelos de consumo, que son, o 4 marcos de consumo, que serían estos modelos de consumo, que serían un poco los 4 hitos históricos y los 4 modos de regulación dentro de eso, ¿no? La idea siempre de la regulación es que no hay modo de producción sin modos de regulación, y entonces ha habido submodos de regulación diferentes en el modo de producción capitalista español desde el año 73, ¿no? Un consumo de masas del año 1975 a 1985, un consumo segmentado, 1985-1994, todavía dentro de un marco fundamentalmente nacional, eso que hemos llamado modelo nacionalista de constitución de la sociedad de consumo en España, que fue a lo que le dedicamos fundamentalmente el libro que hicimos Fernando y yo hace muchísimo tiempo. Un modelo local financiarizado desde 1994 a 2008, y desde 2008 hasta ahora, pues con diferentes vicisitudes, pues algo que podríamos llamar ya un modo de regulación sobre la digitalización o del digitalizado, donde evidentemente lo que hace, ya os lo contará, es ir sacando un sector guía por cada uno de los modelos, las formas de distribución de renta. Bueno, podéis encontraros todo en un conjunto de, digamos, de datos, de demostraciones, de ilustraciones realmente poderosas. La manera en la que se maneja material gráfico es poderoso. En algunos hay tanto material gráfico que el editor se ha visto obligado a reducir el tamaño de algunos de los esquemas. Y algunos de los esquemas hay que mirarlos con lupa y tal, y sobre todo para la tercera edad dominante todavía en esto, aunque sabemos que... Entonces, tiene algunos problemas porque es que hay muchísimo material gráfico y está bien. Pero el libro, ya digo, no puede ser más interesante. Y 2 cosas finales, ¿no? Que me ha parecido auténticas aportaciones, ¿no? Y que son de actualidad, y por eso quería sacarlo, ¿no? Primero, una idea que está ligada a la transformación del fenómeno publicitario y del fenómeno de la investigación, la publicidad y el consumo, la práctica del consumo, como si fuera una situación que a mí me parece de todo integrado. La publicidad ya no es algo que se le insufle a las prácticas comerciales para intentar comercializar el producto. La publicidad somos nosotros, quiero decir, esa idea de subjetivación completa y esa idea de una subjetivación que va más allá de la individualización y tal. La idea creo que viene de un libro que a mí me interesó bastante, de Isabel Grenet, sobre la publicidad y tal, pero tal como lo remata Fernando es todavía mucho más eficaz porque se ve, ¿no? Se ve este último momento en el que ya no es el consumo luego existo, consumo luego soy, sino que consumo porque hago, consumo en lo que hago y en lo que de una idea de identidad más o menos incluso individualizada pasamos a una especie de una palabra que le ha gustado siempre mucho, un multiverso de identidades en la que nuestras diferentes maneras de comportarnos frente a diferentes objetos de consumo puede ser totalmente diferente. Y eso es una idea, ¿no? Que va más allá de lo que podríamos llamar un libro de historia del consumo en España. Es una conclusión muy interesante sobre
nuestro desmigajamiento de identidades a la hora de consumir, ¿no? Poca idea de unicidad, incluso de unicidad del individuo queda. Y la última es las últimas páginas, ¿no? Una idea de doble vínculo, ¿no? La idea del doble vínculo, cómo queda esta situación de consumo. Y Fernando queda con una idea súper atractiva del doble vínculo, ¿no? Es evidente que la única salida capitalista es la de incrementar tecnología, incrementar velocidad, pero eso significa incrementar energía en una flecha que diría Ibáñez, así termodinámica realmente entrópica y tal, y significa una situación, digamos, de límite, ¿no? Pero, sin embargo, todo el discurso es un discurso del sin límites, ¿no? Me refiero al discurso tecnológico, ¿no? Tenemos que descubrir eso, ¿no? En vez de Saint-Simon, que quería hacer planetas en el socialismo utópico para vivir mejor, por si acaso es tal, ahora la idea es que podemos vivir ya en planetas, exoplanetas hechos por el capital o en ese tipo de cosas. Pero ese aceleracionismo tecnológico, que diría Helmut Rosa, etcétera, tiene como sentido su propia limitación y su propia trampa, y entonces, bueno, ¿cómo salimos de eso? El consumo como fenómeno social total solamente puede repensarse en este dilema, ¿no? Entre un aceleracionismo tecnológico cada vez más fuerte, que detrás del aceleracionismo tecnológico siempre hay un aceleracionismo del capital, y un modo de vida que, por definición, tiene límites. Límites está limitado con límites planetarios, límites sociales, ¿no? Fred Hirsch habla de los límites sociales del crecimiento, y límites humanos, ¿no? La propia limitación humana, ¿no? Y quedamos en eso. Y ahí nos deja Fernando y dice, pues eso tendremos que repensarlo como sociedad. Recetas nosotros no vamos a dar porque, entre otras cosas, seríamos incapaces. Pero aquí tenéis el libro, leedlo mucho, que merece muchísimo la pena, y ahora parte del contenido pues lo va a trabajar Fernando, que para eso se ha trabajado el libro completo. Enhorabuena por el libro, Fernando. Bueno, gracias Luis Enrique por la presentación y sobre todo gracias al Archivo de Sociología Crítica por haberme invitado a presentar el libro con vosotros esta mañana. Hay dos agradecimientos también, más allá de la presentación, que tienen que ver con el libro, en cierto modo, tiene que ver con el archivo que estábamos comentando hoy, porque en cierto modo es como un archivo personal de mi memoria como investigador, desde que empecé a trabajar en Hemopública en el año 82-83 y luego sobre todo en CIMOP con Cristina Santamarina, que está aquí sentada, y con Pablo, con Javier Callejo, con mucha gente que me ha acompañado. Entonces el libro, en cierto modo, sin ese equipo que he participado y que me ha rodeado y en el que he estado implicado, no hubiera sido posible. Otro agradecimiento también que tiene que ver con el archivo y la memoria es la gente con la que, sin tener nada que ver conmigo, porque yo procedo de otra experiencia no sociológica, procedo más de otra experiencia de militancia política en la época, como decía José Luis, de antifranquista. Veníamos más de una militancia política que de una reflexión sociológica. Entonces, para mí, el entrar en contacto con Ángel, con Alfonso, con Luis Enrique, con un poquito menos con Jesús en lo personal, me ayudó desde luego a poder pensar en nuestras prácticas profesionales desde un punto de vista mucho más rico que el que yo podía haber cogido en la universidad. Y luego también una reflexión personal que tiene que ver con lo que tú decías del principio, que Ana también me ha comentado, es decir, el libro, por casualidades de la vida, pero que también tiene que ver con la propia vida en su mejor expresión, la historia del consumo en España, el nacimiento de la sociedad en la España moderna. Lo hicimos en el embarazo de mi mujer, yo básicamente lo hice en el embarazo de mi mujer, y este libro lo he hecho prácticamente en el embarazo de mi nuera. Entonces, tengo dos hijos, un hijo y una nieta. Y el libro este es más gordo que el otro, esperemos que mi nieta tenga mejor futuro todavía. Pero bueno. Y otra última agradecimiento, estoy mucho con agradecimientos, pero no quería dejar de decirlo. El libro realmente nace sin voluntad de hacerlo, aunque parezca mentira dado su extensión. A mí varias veces siempre he dado, bueno, siempre no,
algunas veces he dado seminarios de historia del consumo. Y hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente cuándo, 4 o 5, no más, Marina Requena me invitó en la Universidad de Castellón a dar una sesión también de historia del consumo. Y entonces muchas de las publicidades que yo ponía, que para mí eran como que estaban metidas en mi carne, ¿no? Recuerdo cuando el lanzamiento de Clio, yo qué sé, muchas publicidades que para mí eran como de ayer, cuando yo las presentaba, claro, los alumnos que tenían todos menos de 30 años le sonaban a chino mandarino. Y entonces Marina me dijo, ¿por qué no escribes una cosa? No sé qué. Entonces, bueno, me picó el gusanillo e hice el libro. Y una vez hice el libro dije, bueno, ¿y ahora cómo publico yo ese tocho, ¿no? Entonces Manolo, que está aquí sentado, me dijo, ¿y por qué no vas a las publicaciones de Valencia, que son muy majos, son muy abiertos? Entonces el Vector Valenciano, que desgraciadamente hoy tenemos el aniversario desgraciado de La Habana, bueno, me ayudó mucho a sacar esto adelante. Bueno, dicho eso, el libro básicamente pretende ser el consumo como una columna vertebral, en cierto modo, de toda una serie de cambios que se han producido en la historia de España desde la crisis del petróleo del 73 a ahora. Es decir, lo que Carlos también y Miguel Ángel hablaban de la importancia del contexto que decía Alfonso, ¿no? Yo he tratado de generar una especie de hilo conductor que la historia del consumo etapificada, podemos decir, en las 4 etapas que ha señalado Luis Enrique, y en cada una de esas etapas he tratado de meter toda una serie de datos, etcétera, que dieran una comprensión tanto de cómo iba cambiando el contexto social e ideológico, de cómo en el consumo influía los cambios en los modos de trabajo, que también decía Luis Enrique, pero también de cómo en el consumo influía los cambios geopolíticos que normalmente no se tienen en cuenta en el ámbito del consumo. Lo digo por poner un ejemplo. Cuando en el año 85-86 hay un desarrollo del consumo en España, que yo llamo consumo segmentado, después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, ese cambio geopolítico tiene una traducción clara en las inversiones productivas, en las estrategias de consumo, en las estrategias simbólicas que hay en España. Y a su vez, cuando cae el telón de acero que se llamaba antes, cuando cae el muro de Berlín en el 89, y las inversiones se reorientan hacia los países del este, eso está en el origen de la crisis que luego va a salir en España en el 93 y en el 94. Entonces, ese tipo de cambios geopolíticos que parecen muy ajenos a nosotros, que quizá ahora están más vívidamente vividos con la pandemia, ¿no? Que todos somos, yo creo, un poquito más conscientes de cómo el mundo influye en nuestro día a día. En el ámbito de la investigación del consumo, de la historia del consumo, más que la investigación, se tienen poco en cuenta, ¿no? Otro marco del contexto que también yo sitúo y que le doy mucha importancia, quizá por mi propia tradición personal, pero no solamente por ella, son los cambios políticos. Es decir, que el hecho de que haya una política, por ejemplo, de fomento de consumos públicos, aunque se ha limitado durante los gobiernos socialistas en España, y que luego haya una privatización de los consumos públicos y de las políticas sociales en los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar, tienen una traducción clara en el consumo. Ahí me centro, aunque luego lo detalle un poquito más, en un elemento que sobre todo también el barómetro de IOE me sirvió mucho, de cómo se pasa de una sociedad salarial a una sociedad de rentas precisamente en los años de la etapa de José María Aznar. Es decir, en la época, el modelo que Luis Enrique ha trabajado mucho en sus libros, del modelo salarial, del modelo fordista, la palabra que queráis decir, ¿no? Hasta mediados de los 90 es dominante en España, el 50 y tantos % del PIB y de la renta familiar, etcétera, viene de los salarios. Cuando José María Aznar sale del despacho de la Moncloa, los salarios directos están en el 21-22, mientras que las rentas están en el 40 y tantos. Entonces, ahora cuando se habla de la sociedad de los herederos, de que si no heredas de tu padre, eso nace allí. Y entonces eso viene hasta ahora, de esas arenas vienen estos lodos, ¿no? Entonces, ese cambio político, que no es un cambio, no sé cómo decirlo, que no es un cambio planificado en el sentido, sino que responde a los conflictos sociales y a las decisiones políticas, es otro articulador de la historia del consumo que habitualmente no se tiene en cuenta. De hecho, una de las aproximaciones
canónica al consumo es situarlo como un espacio apolítico. Es decir, yo me pongo fuera del ámbito político y yo me expreso aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, vamos a llamar así, contextuales, están muy imbricados, podríamos decir, a lo largo de la presentación. Luego yo también he tratado de hacer... Es verdad, yo creo que eso le da mucha pesadez al libro, pero he tratado de dar también muchísima información de base, de población ocupada, de tasas de consumo, de evolución de consumo, del número de lavadoras que se vendían en el año 77, lo digo por poner un ejemplo, y las que se venden en el 2007. Porque entiendo que un discurso, y eso tiene que ver también con lo que decía Luis Enrique, que un discurso se tiene, por lo menos en la sociología que nosotros hemos practicado, que yo entiendo también, no se puede sostener si no hay una base empírica consistente. Entonces yo he tratado de dar una base empírica sólida y amplia que me permite a mí mantener ese discurso, pero que yo creo que también permite a mucha gente, sobre todo pensando en alumnos y en profesores, que hay muchas fuentes de información, sobre todo las antiguas, que son difíciles de acceder. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el Estudio General de Medios, que como vosotros sabéis es un estudio de mercado que se viene haciendo desde los años 60, y entonces te da una serie histórica que no tiene ningún otro estudio en España, ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, acceder a eso es difícil. Entonces, el dar toda esa información, las tasas de ahorro relacionadas con el incremento del consumo, etcétera, yo creo que permiten a cualquier persona que quiera estudiar y que quiera profundizar en eso, tiene como una especie de base sólida que le permite abrir nuevas vías y nuevas veredas, ¿no? Y también he querido meter, y ahí hay una función, es verdad lo que dice Luis Enrique, de hecho mi propia compañera y mujer me ha criticado mucho de que no se ve los dibujos que yo pongo, pero bueno, hay que asumir las limitaciones. He tratado de meter muchas imágenes porque yo creo que con una función didáctica, pedagógica o como queramos llamarle, es decir, cuando hablamos de la crisis del petróleo de 1973, la mayoría de los que estáis aquí no habíais nacido. Entonces, si yo pongo una foto del Shah de Irán y pongo una foto de Khomeini y pongo una foto de Dinastía y de Dallas, que son series que hablaron de la crisis del petróleo de esa época, yo creo que la mayoría o mucha gente ha podido hablar de Dallas y de Dinastía y a lo mejor ha oído hablar menos de la revolución de Khomeini o del Shah de Irán. Pero la serie de Dinastía y de Dallas te permite entrar en la crisis del petróleo del 73 y del 79, ¿no? O cuando se habla del neoliberalismo, lo digo por poner un ejemplo, que también se habla a lo largo del libro. Si yo pongo una imagen de Reagan o una imagen de Margaret Thatcher o una imagen de los mineros ingleses en conflicto, pues es bastante probable que por esa imagen tengamos una memoria, ¿no? O nos podamos aproximar mucho más a ese entorno social, a ese contexto social, que si no pongo esas imágenes. De la misma forma que también he metido muchos textos de grupo, directamente de grupo, con análisis y sin análisis, porque trata también de recoger la vivencia y la experiencia práctica desde el año 77 al año 2020 de grupo de discusión que hemos hecho nosotros directamente. Antes de lo que nosotros hemos hecho, he cogido algún estudio de Alfonso Ortiz que hablaba del tema de la calefacción eléctrica, que en el momento de la crisis del petróleo era un momento estratégico, o algunos textos también de Luis Enrique que había publicado, ¿no? Entonces, el hecho de meter esos textos, además de realzar la dimensión cualitativa, porque algunos de los evaluadores me dijeron que los textos cualitativos sobraban, que yo me negué a quitarlo, tiene también esa función de que no tiene la tabla de datos, que no tiene la estadística, de vivenciar, ¿no? Lo digo hablando de la dimensión de género, me viene uno de los verbatim que pongo, me parece que es del año 90 y algo, de un chico, ¿no? De un hombre me refiero, que era propietario de un Honda, que él decía, en mi casa manda la mujer, en el coche mando yo y mi mujer solamente elige el color, ¿no? Bueno, yo creo que con esa síntesis, por ejemplo, y con ese texto, la dimensión de género del mundo del consumo tiene mucha claridad, más claridad de lo que yo puedo hacer exponiéndolo, ¿no? Entonces he tratado de hacer
de ir metiendo trocitos, de ir metiendo imágenes, de ir metiendo tablas, de ir metiendo gráficos. Y luego otro tercer nivel, que también he tratado, y ahora pasaría más descriptivo, que en cierto modo, no siempre, porque el acceso a la información que yo tengo también es limitado, he tratado de incorporar algunos datos internacionales, sobre todo con Francia o con los países de la OCDE, que permitan también insertar o contextualizar las etapas de la evolución del consumo en España relacionándolas con otros países, es decir, tanto para bien o para mal, los adelantos o las diferencias, los retrasos, pero en cualquier caso las diferencias, que yo creo que que también es interesante porque aunque se llame la historia del consumo en España, en la España contemporánea, hay toda una serie de dimensiones de identidad, de cambios de modelo productivo, de cambios del capitalismo, que son generalizables, podríamos decir, al conjunto de los países capitalistas occidentales, ¿no? Bueno, eso es un poco el marco general de... Entonces, luego lo que he hecho, no sé si se verá, pero bueno, como decía Luis Enrique, he tratado de estructurarlo. Hay como 4 grandes capítulos y cada uno de esos grandes capítulos tienen a su vez subcapítulos que tienen que ver con 4 ámbitos de consumo que tienen que ver con la norma de consumo de masa que hablaba Luis Enrique de la época de Aglietta y de la Escuela de la Regulación, que serían los electrodomésticos, los automóviles y la vivienda, y en mi caso también he ampliado el urbanismo por entender que cómo se va constituyendo la ciudad es una dimensión clave de cómo se desarrolla el modelo de consumo, ¿no? Entonces, en cada capítulo, podemos decir, la etapa del consumo de masa, hablo de los electrodomésticos de línea blanca, de línea gris, de línea marrón, automóviles y vivienda, ¿no? Y luego, al final, he desarrollado una especie, lo he llamado aproximación a los imaginarios publicitarios y de consumo, en que trato de hacer una síntesis de cada etapa, de cómo eso tenía su expresión en los modelos publicitarios y en el imaginario que se iba construyendo en cada momento. Y en cada una de esas etapas he puesto algunas publicidades, lo digo por poner un ejemplo, ya que las veo aquí. En la época del 73 al 85, una cosa que salía mucho en la publicidad eran las nuevas españolas, ¿no? Las nuevas españolas eran las mujeres que accedían al mercado de trabajo, normalmente a papeles subordinados o intermedios, de azafatas, de secretarias, de administrativas. Luego, por ejemplo, cuando llegan los socialistas al poder, que es la imagen de la arrugas bellas, pues pongo una imagen también que alude al cambio ideológico, estético que hubo en esa época, en que se pasó de la pana a llevar trajes de lino, ¿no? Lo digo para entendernos. Entonces, en cada una de esas etapas voy marcando algunas publicidades que aludan a esos momentos. ¿Por qué he elegido esos cortes? Es decir, yo recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza, perdón, una película del recuerdo, ¿cómo se llama? No recuerdo el autor, era de la escuela suiza, tú seguro que te acuerdas. No sé si cuando Jonás salió de la en el año 2000. El trabajar con Cristina te da esas posibilidades inmensas. Entonces, recuerdo que llega, perdonad, una de las primeras escenas de la película llega un profesor con el pelo largo así, con gafas, con un maletín, abre el maletín, saca una tijera y un chorizo y empieza y entonces explica que la historia se corta como el chorizo por donde el choricero quiere. Entonces yo he tratado de hacer eso con un poquito más de cuidado. Pero bueno, entonces el 73 para mí es evidente, no sé si para todos, pero para mí es evidente porque la crisis del petróleo pone patas arriba el modelo de consumo tradicional del consumo de masa, que es el acceso a la energía barata, el acceso a materias primas baratas, la explotación de países del tercer mundo, que se llamaba entonces. Entonces, la crisis del petróleo del 73, el nacimiento de la OPEP, el movimiento, ¿no? Todo eso pone patas arriba todo eso. Entonces, en España la transición política se mantiene en ese tiempo, pero ya podemos decir en otros países empiezan ya a cambiar casi en el año 75 y 76, ¿no? El año 85-86 también me parece,
evidente para etapificar o historificar la historia del consumo, porque es la entrada de España en el mercado común, el abandono, podríamos decir, del nacionalismo autárquico que había venido en la época de Franco, la inserción en mercados más globales y, sobre todo, la presencia en España de un modo arrasante de toda una serie de multinacionales que ven en España unas posibilidades de desarrollo de mercado que hasta ese momento no había y que se abre y que además va asociado a un cambio social. Mientras que en el 73 al 85 ser de clase media no era chanchipiruli, hablándose de esa forma. A partir del 85 hasta el 93-94 había que ser yuppie, había que usar chaquetas de lino, acordaros y pongo incluso portadas de Lola de algunas de las efemérides que en aquella época se realizaron, que tiene que ver con eso, es decir, cómo la clase media alta empieza a ser un modelo aspiracional y al mismo tiempo de disciplinamiento de las clases trabajadoras, que tiene que ver con el proceso de reconversión industrial que se desarrolló entre el 84 y el 94. Luego, para mí, otro hito es el 93. La crisis del 93 es muy habitual que se le dé más importancia a la crisis del 2008 que a la crisis del 2003. En casi todos los libros de historia económica se le da más importancia a la crisis del 2008. Para mí, la más importante es la del 2003. La del 1993-94. ¿Por qué? Porque fue cuando el proyecto neoliberal de globalización estalla. Entonces, los mercados nacionales se rompen, es decir, se pasan a mercados mucho más globales. Empieza de una forma desatada la precarización del trabajo, es decir, las primeras reformas laborales de precarización del trabajo tienen lugar en aquella época y hay incluso convocatorias de huelgas generales en ese momento. Tiene lugar una intensificación del proceso de desigualdad social que hasta ese momento se había más o menos mantenido y tiene también una cosa que es fundamental, que, entre comillas, una pérdida del poder relativo de los Estados frente a las grandes multinacionales. Empieza la deslocalización industrial, es decir, en la crisis del 93, al menos a mi juicio, se sientan las semillas del modelo que luego vamos a tener hasta ahora. Entonces, para mí es como el momento fundante de lo que ha ocurrido. Entonces, yo por eso sitúo en ese momento la crisis, que además se dio en España después del gran espectáculo de la Expo del 92 y de los mundiales de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, lo llamo un modelo de consumo localizado, financiarizado, porque lo local, por lo que he dicho, porque se rompen los marcos nacionales y todo eso. Y lo de la financiarización tiene que ver con lo que comentábamos antes, porque la precarización del trabajo y la pérdida de rentas salariales es compensada con el incremento de rentas de acciones y de inmobiliario. De hecho, hay una anécdota cuando la crisis del 2008, no sé si os acordaréis, que hay alguna prensa alemana que dice que no sé por qué se ayuda a España, porque los españoles somos más ricos que los alemanes, porque los españoles tenemos más tasas de propiedad de vivienda que los alemanes. Bueno, entonces tiene que ver con esa financiación. Entonces, en Estados Unidos, ya no me acuerdo bien en el libro, hay billones de dólares que se inyectan a los hogares vía hipotecas, la que luego estalló en el 2008. Entonces, para mí, la crisis del 1993 es como fundante, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y allí, además, también emerge, pero no con una dimensión fundamental, pero ya emerge con mucha fuerza el consumo digitalizado, Internet, las redes, etcétera, que a partir del 2008 van a ocupar el papel dominante, es decir, lo que ahora se llaman las GAFAM, las grandes tecnológicas, ¿no?, la gente que rodea a Trump, para entendernos, a partir del 2008 pasan a tener un papel dominante y, como decía antes también Luis Enrique, configurador de nuestras vidas y configurador de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de consumo. Entonces, esa datificación responde, podríamos decir, a esos 4 grandes hitos que... Entonces, el primero, yo ya os lo comentaba, es decir, la evolución del gráfico ese que hay ahí, es un gráfico que saqué, me parece que de Le Monde, pero aunque no se vea bien, cada vez que hay un pico, es una de las grandes crisis, normalmente energéticas y del petróleo, que fijaros cómo ha ido creciendo desde el origen hasta ahora y que prácticamente la sociedad no ha hecho nada para abordarlo hasta fechas muy recientes. Luego,
esto es lo que yo os decía, es decir, el meter o el incorporar fotos tiene que ver con esa función, vamos a llamar así, no sé si ilustrativa, didáctica, pedagógica o memorial, ¿no? Luego, como decía, he tratado de recoger y de mezclar un poco en la línea de lo que decía Luis Enrique, estadísticas de muy diverso tipo, del INE, del EGM, de ANFAC, que sabéis que es la Federación de Propietarios de Automóviles, de Constructores de Automóviles, los estudios del Banco de España, que por ejemplo ahora, lo digo porque ahora mismo se está hablando mucho del si hay un conflicto generacional o un conflicto social con el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Estos días en la prensa se habla mucho de eso. Entonces, yo utilizo precisamente las encuestas de financiera de los hogares en España, que demuestra que esa diferencia, desigualdad social de rentas viene de hace mucho más tiempo. Bueno, y es una de las que utilizo. Las investigaciones cualitativas que digo de CIMOP, también de Alfonso y en parte de Enrique. Una documentación muy diversa de autores de internacionalidad aquí. Es decir, he tratado como decía antes, de dar una base empírica y al mismo tiempo permitir que se puedan hacer otro tipo de estudios, ¿no? Bueno, esto es lo que también he dicho antes, es decir, que en cada capítulo pongo el contexto social e ideológico, los electrodomésticos, la vivienda. Y luego, yo no sé si se va a ver aquí, pero estos son gráficos que he hecho yo, que tienen mucho que ver con el estilo de trabajo que teníamos en CIMOP, que era tratar de visualizar gráficamente, que tiene que ver también con lo que hablábamos del libro de la topología, es decir, de cuáles son las dimensiones que en cada momento son dominantes o desde nuestro punto de vista del análisis son dominantes y cuáles son los vectores, podríamos decir, de desarrollo, que tienen mucho que ver también con la reflexión de Alfonso Ortiz sobre el cuadrado M y todo eso, ¿no? Entonces, el gráfico que está arriba es del principio, entonces un poco la tensión que hay entre la tradición y la modernización que hay en los años de la transición y entre ser de las clases bajas y aspirar a las clases medias, mientras que el último correspondería ya a lo más actual, lo más moderno, entre comillas, más que lo más moderno, no, lo más actual, lo más contemporáneo, que no, lo más moderno sería la marca, el individuo como marca, ¿no? Y el vector tecnológico de desarrollo, ¿no? Entonces, he tratado en cada capítulo de cerrar, podríamos decir, con esto, de forma que el libro no hay que leerlo entero, sino que se puede leer por capítulos como las series de televisión. Se puede leer el capítulo este, el capítulo otro. Y luego, ahora, entonces, es lo que os decía, en las ilustraciones que en cada momento he dado. El de la esquina de Joaquín Prat. Joaquín Prat era un locutor muy conocido en aquella época, presentando un frigorífico. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que también resalto en el libro, a lo largo del libro, como decía antes también con el coche, la dimensión de género del consumo. Por ejemplo, es muy curioso que a lo largo de los años 60, 70 y 80, el gran porcentaje de las voces en off de los anuncios de electrodomésticos que van dirigidos a las mujeres son voces masculinas. Es decir, el que sabe cómo se funciona o el que sabe cómo funciona la cosa son los hombres, no son las mujeres que son quienes la utilizan. Luego el otro, el de consumo segmentado, por ejemplo, la propia marca Ford decía entre el de gama baja y el de gama alta, pues yo tengo intermedios, ¿no? Entonces, el imaginario del consumo americano, ¿no? Que trabajando para Winston, lo digo también como anécdota, que también sitúo en el libro, en el año, no sabría deciros, me parece que fue el año 91, 92, 93, haciendo una investigación para Winston, para publicidad de Winston, que era, en lugar de fotografía, pintura realista, era un poquito más imaginativa. Está en el libro la imagen, pero bueno, imaginaros un afroamericano tocando el saxofón con la bandera de Winston al final, que es roja, blanca y roja, los colores del... Y entonces en un grupo que hice en Fraga de agricultores, dijeron, es la invasión norteafricana, los inmigrantes nos van a invadir. Es decir, proyectaron sobre esa imagen el futuro, ¿no?, de la inmigración que habéis trabajado tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos también voy metiendo en el libro, ¿no? O el anuncio de Nokia, que para mí fue también muy revelador,
de Connecting People, que dio origen a un trabajo también que hicimos con Luis Enrique del consumo fático, es decir, que era en un momento de destrucción de las relaciones sociales, de la cohesión social, cómo el consumo pretende articular la relación social y cómo el espacio digital, como se ha visto posteriormente, es el espacio prácticamente de encuentro y de desarrollo de las relaciones personales. Entonces, luego, aunque se ve poco en el libro, esta secuencia la he tratado de desarrollar. Son 4 columnas. En cada columna he tratado de meter lo que decía, los electrodomésticos de línea blanca, los de línea marrón, los más digitales, y luego las dimensiones de clases que en cada momento había, más de clase media, más de clase media alta, más de fragmentación social, más de intensificación de la desigualdad social. Este responde también a lo que decía de urbanismo. Una de las cosas que hemos tenido suerte en CIMOP, suerte por un lado, desgracia por otro, pero suerte es que para comer, como decía José Luis, hemos hecho trabajo de todo. Entonces, una de las cosas que también hemos hecho mucho es trabajo sobre vivienda, sobre urbanismo, y entonces eso nos ha permitido ver también cómo en cada etapa histórica, por decirlo de alguna forma, en el momento que lo hacíamos no estaba tan claro, pero visto a posteriori sí está más claro, en cada momento histórico pues hay un modelo de vivienda, hay un modelo de ciudad, de un imaginario de ciudad, podríamos decir, en ese modelo de consumo, ¿no? En los grupos centrales de ese modelo de consumo. Entonces, al principio estaba el pisito. Recordaros que hay una película de Azcona, de Marco Ferreri con guionistas de Azcona, ¿no? Que era el pisito. Entonces, yo recuerdo que en el 91-92 hicimos un estudio en Huelva que el imaginario era acceder a un piso, ¿no? Luego, cuando llegó el modelo de consumo segmentado, eso lo habréis vivido más, el tener un adosado era el no va más. Es decir, en la zona de Pozuelo, de Las Rozas, bueno, toda la zona del norte de Madrid, ¿no? Las clases media altas huían del centro de la ciudad para irse a un pisito, ¿no? Era el querer y no poder que se decía, ¿no? Luego hay un momento, después de la crisis del 94, que se empieza a recuperar los centros urbanos, que empieza el proceso de gentrificación que se llamó, es decir, empiezan a revalorizarse y el modelo de ciudad diseminada, podríamos decir, que se había desarrollado en el modelo de consumo segmentado, pasa a ser un modelo, podríamos decir, de metropolización, ¿no? que la Comunidad de Madrid yo creo que da uno de los ejemplos, podríamos decir, más claros. Y luego el último modelo, después del 2008, hablo de 3 fenómenos que yo creo que todavía ahora mismo lo estamos viviendo en carne cruda, que es la síntesis de metropolización, gentrificación y turistificación. Entonces, doy toda una serie de datos, lo existente sobre el proceso de cómo Airbnb se está comiendo los centros urbanos, de cómo los pisos turísticos están transformando la morfología de las ciudades y de cómo eso está está acelerando e intensificando procesos de desigualdad social muy intensa, no solamente en las ciudades, sino en general, ¿no? Hago lo mismo con los medios de comunicación, desde la época de cuando José Luis trabajaba para Televisión Española y hacían cosas colaterales a la televisión, que era la televisión única. Cuando se desarrolla el modelo de consumo segmentado, cristalizan las televisiones privadas y una oferta, luego el modelo de Internet. Entonces voy dando, podemos decir, en cada uno de esas grandes etapas voy situando los grandes ámbitos de consumo que estaba diciendo antes y tratando de esquemáticamente de tipificarlos, ¿no? En los dos últimos, además de lo que decía Luis Enrique, he tratado de hacer una cosa que me parece que es relevante ahora, aunque la Unión Europea ahora está tirando para atrás, que es el impacto del consumo en el medio ambiente, es decir, y en la crisis climática. Entonces, por un lado, todos los procesos de desigualdad social y de deslocalización, por ejemplo, el mapa aquel de arriba, en todos los países donde el iPhone tiene materias primas para su construcción. El iPhone me parece que en el año 94-95 tenía 4 proveedores en 4 países distintos y en el año 2007-2008, ese mapa me parece, ahora mismo no recuerdo de qué año, pero debe ser de esa edad, de esa época, perdón, me parece que tenía 50 y tantos países, ¿no? Entonces, aquella imagen de arriba es del Banco Santander. No sé si alguna vez habéis ido a la sede del Banco Santander aquí en Madrid, pero como excursión etnográfica os lo recomiendo en Boadilla.
porque es la representación del poder totalitario del sector financiero en nuestro país, tanto desde el punto de vista estético y arquitectónico como desde el punto de vista de los controles sociales, que para ver una exposición, porque tiene una sala de exposiciones, por eso la conozco, tienes que entrar, ¿no? Bueno, y ahí abajo es una de las manifestaciones ya contra la turistificación que se hacía. Y luego acabo ya con esto, que es el tema del impacto del consumo en el medio ambiente, la crisis climática. Esos son, también hago análisis en el libro del poder de las empresas en cada modelo de consumo, de las empresas industriales clásicas del automóvil, para entendernos del modelo clásico, a las grandes plataformas digitales de ahora, ¿no? Meto también o incorporo aquella imagen de la mano, es una publicidad que me acompaña, es del año 90 y tanto, y también es una publicidad que es como futurista, porque es meter en la terminal de la mano, a modo de prótesis, los mandos de un mando a distancia. Y es hacer del hombre, del ser humano, un cyborg prácticamente, y una terminal y era una publicidad de Kenwood, del aparato musical, del sistema musical Kenwood de los años, poco de los 90. Y luego también, al final, también meto, y en la publicidad esta de Caballero, una vez un hombre puso la lavadora y no murió, también meto en la última parte, antes de que venga el tío Paco con la rebaja, véase Trump y véase el reaccionarismo que está viendo ahora, hay una diversificación, lo que decía antes Luis Enrique, que a mí me gusta, del multiverso simbólico del consumo. Había una diversificación de modelos, tanto estéticos como culturales, y entonces hay una serie de líneas de publicidad, esta es una de ellas, que cuestiona los roles de género, que cuestiona Bueno, y entonces hablo también un poco de eso para cerrar ya con el tema de la pandemia. Y eso es un poco la estructura y la presentación del libro. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Nelly o Juan, no sé si me gusta algún libro para la pregunta. Sí, ¿no? Está bien. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, yo me he estado leyendo el libro esta semana. Me ha pasado lo que decía Luis Enrique, que es un libro súper Fernando. O sea, me ha encantado lo que dice y me ha resultado incluso una síntesis también de un montón de cosas que trabajando encima durante muchos años haciendo investigación con Fernando, pues también he vivido, digamos, ¿no? Y el poder ver, digamos, o sea, también mi historia personal, ¿no? Porque claro, yo soy del 76, entonces es que es como leer el libro ha sido como una especie, incluso el retorno de muchos como fantasmas y publicidades y entonces bueno, me ha encantado personal y sociológicamente, ¿no? Y me ha hecho pensar muchísimas cosas, la verdad. Entonces, claro, la pregunta que te quiero hacer, supongo que es la pregunta típica, de alguna forma cuando se hace un libro que es un repaso sociohistórico y que acaba ahora, ¿no? O que acaba hace 3 años o 4 años, ¿no? Que es que si consideras que vamos a otra nueva etapa. O si, es decir, por ejemplo, yo estoy pensando, y esto creo que también tiene relación, no he podido leer el otro libro, el libro sobre Big Data, topología y tal, que he mencionado Luis Enrique, y que supongo que será mi siguiente lectura en mi lectura fernandiana. Pero ahora, por ejemplo, he estado pensando, pues, en relación con todo lo que cuentas y con la idea de la IA, ¿no? Pues la IA, el discurso un poco de hype que hay ahora, más allá de que haya el discurso sobre si es una burbuja o no es una burbuja, como estamos en una ruptura, ¿no? Hay una ruptura. O el segundo mandato de Trump y el hecho de que toda la forma de funcionamiento fascista, vamos a decir, o el rollo arancelario, pues todo eso estamos como en un momento de ruptura, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería saber tu opinión sobre eso. ¿Crees que estamos en una ruptura? ¿Crees que el mundo digitalizado o que la IA o la situación en la que estamos ahora simplemente es el despliegue y profundización de algo que ya teníamos? Bueno, esa era un poco la pregunta.
No te sabría contestar. Yo te diría que son, para mí, casi las dos cosas. Por un lado, yo creo que lo que está pasando ahora es una síntesis de lo que venía pasando entre el 93 y el 2008. Es decir, hay una conjunción, a mi juicio, un refuerzo de la financiarización y de la digitalización. Y en ese sentido habría una continuidad acelerada, como decía antes también Luis Enrique. Y al mismo tiempo yo sí creo que hay una ruptura, no tanto en esos dos procesos, sino en los ámbitos de geopolítico y de correlación de fuerza a nivel, vamos a llamar así, mundial. Dicho de una forma muy sintética, yo creo que el Occidente, que ha dominado, podríamos decir, el mundo durante 5 siglos prácticamente, está en un proceso de decadencia. Yo creo que ese proceso de decadencia tiene mucho que ver con lo que ahora está pasando. Es decir, muchas de las reacciones son reacciones defensivas, reacciones de buscar un papa fuerte que ponga de nuevo orden y no revuelva, ¿no? Entonces yo creo que eso es inevitable. Entonces yo creo que sí hay un cambio radical en eso, que es un cambio civilizatorio, histórico, político, pero yo creo que la forma de consumo y cotidiana, la doble articulación de financiarización y digitalización se van a reforzar mucho, ¿no? Con los modelos que ya venían dando de low cost, pero no solamente con los modelos de low cost, sino con una acentuación de un cambio que también en el libro se menciona al final, es decir, del ámbito del consumo de bienes y de productos al consumo de experiencias, ¿no? Entonces, claro, el consumo de experiencias te permite una diversidad de ofertas, podríamos decir, mucho mayor y una personalización de la oferta muchísimo mayor y además mucho más controlada desde las propias redes y del propio Internet, ¿no? Entonces yo creo que se van a producir esos dos procesos. No sé si te he contestado, pero mi cabeza va en esa línea. Hola, buenas. Yo no me he leído el libro, supongo que en eso se explica con más profundidad, pero me llama la atención por qué eliges esos indicadores para mostrar la evolución del consumo, sobre todo el de electrodomésticos, y no a lo mejor es uno más, porque me viene a la cabeza a lo mejor otros indicadores como más representativos de lo que es el consumo, de lo que es la evolución social, ¿no? Que simplemente electrodomésticos. Me he quedado con vivienda, no sé si hay alguno más. Bueno, hay electrodomésticos de línea blanca, de línea marrón, de línea gris, que son de los automóviles, y la vivienda, que son los 4 indicadores fundamentales. ¿Por qué eliges esos indicadores en lugar de, yo qué sé, la moda o los coches? O no sé. Bueno, los coches son los automóviles. No, ya, porque, como decía, tradicionalmente en los estudios de consumo constituyen la norma de consumo de masa. Entonces se decía que el modelo de consumo se había construido sobre eso. Y luego también hablo, en cada etapa, no lo he dicho antes, pero en cada etapa amplío el foco, quizás en la línea de lo que tú dices, más allá de ese indicador, amplío el foco, yo que sé, por ejemplo, en la última época, el tema de la moda lo trato, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que hay entre la moda rápida y la moda de alta costura y la moda de clases medias. En el año 73 toco el tema de la electricidad a partir del estudio de Alfonso. En los años 80 trato, por ejemplo, de los coches y de la publicidad. Por ejemplo, a mí hay una publicidad que siempre me ha gustado mucho, y hago un análisis muy breve, porque no daba del lanzamiento de Clio. El lanzamiento de Clio que tiene... A ver si... Aquí. El lanzamiento de Clio al principio era jóvenes, aunque suficientemente preparados, ¿no? Y 2 años después, no sé si os acordaréis, hay un chico perdona que me ponga de nuevo, barriendo en la puerta de un bar de carretera, y viene un coche con unos chicos punky delante cantando el Get Up de James Brown. Y pasamos de jóvenes, aunque suficientemente preparados, que echamos a los cuadros altos de las empresas y los echamos, venimos con nuestro propio coche, con nuestro propio ordenador, con nuestro propio, ¿no? Pasamos a la precarización del trabajo, ¿no? Entonces utilizo ese tipo de ejemplos
que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver, por ejemplo, analizo relativamente ampliamente la evolución de los cánones de belleza en los cuerpos masculinos y femeninos, pero la columna vertebral, para permitir esa evolución en continuidad, fue elegido a propósito porque son, podríamos decir, es como las vértebras principales del modelo de consumo que se ha pensado tradicionalmente, ¿no? Vamos a ir a una última ronda, pero tampoco vamos a hacer muchas rondas. Vamos a ver. Pensaba que me habías pedido. Bueno, esto es un pequeño contrapunto desde la experiencia de IOE, y es que nosotros, allá en los años primeros 80, precisamente en esa reflexión sobre el mercado de la sociología, optamos, esto no lo he dejado antes muy claro, por no trabajar para la empresa privada, teniendo en cuenta que la empresa privada es básicamente la gran empresa privada, que es la que pide investigación de distinto orden y sobre todo en relación con el mercado y con el control de los mercados. Claro, ¿por qué? Pues porque para nosotros había una asimetría fundamental entre quien hace la publicidad, que es la gran empresa, y los consumidores a los que tratan de controlar, dominar y vender. O sea, esa perspectiva, digamos, fue la que a nosotros nos llevó por otra vía. Pero bueno, eso era solo un poco como por aclarar la diferencia desde ese punto de vista entre toda una reflexión que ha habido en el grupo de cualitativismo de Madrid más generalizado y nosotros, ¿no? Pero luego quería preguntar una cosa que me parece que ahora estoy dándole muchas vueltas últimamente para un artículo que estoy haciendo, y es la siguiente. Claro, decimos sociedad de consumo, pero claro, la sociedad de consumo es mucho más que el consumo mercantil y especialmente el consumo doméstico. Es decir, en los hogares se produce y se consume mogollón de actividad productiva. Y además actividad importantísima para la vida, para los cuidados, para la alimentación, para mil cosas. ¿Eso no se podría de alguna manera tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre el consumo? Seguro que se puede tener en cuenta. Yo no lo he tenido tanto en cuenta en el libro. Yo creo que ahí habría que empezar no habría que empezar, hay gente que está trabajando ya eso, pero nosotros, yo personalmente no lo he metido porque también parto de lo que tú dices, de la base de experiencia de trabajo nuestra. Son los estudios de mercado, son estudios sociales, son estudios políticos, son estudios de urbanismo, y ese ámbito no lo hemos trabajado. Indirectamente está apuntado en el sentido de lo que yo decía de cómo las diferencias de género son unas diferencias constitutivas, podríamos decir, de las prácticas de consumo, no solamente de los modelos de consumo. Entonces ahí está un poco enunciado lo que estaba comentando, pero monográficamente, podríamos decir, no está desarrollado la línea, lo que tú dices. Yo quería hacer un apunte más que una pregunta, aparte de hacer público algo que he hecho muchísimas veces durante muchos años, que es felicitar a Fernando por su capacidad de disciplinamiento, su empecinamiento, creo que habría que llamarlo así, su capacidad de empecinamiento. Y me parece que lo que está aquí, que de alguna forma los que venimos de toda esta experiencia de investigación nos parece obvio, pero a lo mejor hay que aclararlo, y es que el consumo no es comprar. Eso es otra cosa distinta. O sea, no es la compra efectiva. El consumo es justamente la cuestión, y por eso le damos a esa centralidad de lo que es el mercado, y ahí le tenemos que agradecer a los grandes maestros que hicieron escuela, esta tríada de mosqueteros que venimos nombrando toda la mañana, y algunos más, que justamente es que lo que logra esta centralidad de lo que es la institución del mercado, que es una institución, es articular los elementos que hacen en nuestra vida más allá de lo que compremos o no compremos. Es decir, yo no tengo, yo qué sé, no tengo un coche Lexus. No sé qué es un coche Lexus, pero sabría dónde ponerlo en una jerarquía cultural, no solamente en una jerarquía de mercado de orden económico. Y eso es lo que hace a la centralidad. Igual hay una empresa que no está de acuerdo. Eso es lo que hace a la centralidad de esto del mercado, y por eso el consumo es un sistema total, porque nos hace vincular esas cosas que nos son ajenas y que sin embargo articulan y se estructuran
para organizar nuestros imaginarios sociales. Sí, yo solamente quería hacer una sugerencia porque el primero de los periodos, una sugerencia de viejo, el primero de los modelos, que es el del consumo de masas, parece requerir el estudio, que no digo que pudieses hacer sobre la base de la documentación disponible, ¿no? pero que me parece que sería necesario los modelos inmediatos anteriores. Es decir, antes del modelo de consumo de masas, lo que hay es un periodo de transición entre aproximadamente los años 60, que es aproximadamente los años 60, que es el periodo de transición, entre el primer modelo, que podríamos llamar el modelo del consumo pobre, el modelo de consumo de subsistencia, que es el modelo que sería muy interesante estudiar y que además hay bastantes elementos para ello, de España, el consumo en España, entre los años 40, de la posguerra, hasta el año 59 más o menos. Es decir, que esa es, a partir de ahí, hay un periodo de transición y a partir de ahí es cuando estalla el consumo de masas. Que el consumo de masas viene de un consumo pobre, de un consumo de subsistencia que ha vivido el país durante 20 años, durante todos los años de la posguerra, con una transición que es la de los años 60. En fin, eso es una sugerencia como, digamos, como estudio posible y que probablemente complementaría y sería interesante que complementase el estudio tuyo, que me parece sumamente interesante. Vale, gracias. En cierto modo, yo no he incorporado eso que tú señalas, porque en gran parte está recogido en el libro anterior que hice con Luis Enrique de Historia del Nacimiento y Consumo, que precisamente hablamos de lo que tú llamas el consumo pobre, hablamos de las colas con el subconsumo que hablábamos, etcétera, y la emergencia del consumo, entre comillas, más de más a partir de la crisis del 59, ¿no? Entonces, en la medida en que no quería repetir lo anterior, porque hubiera abierto todavía más el libro, la crisis del 73 para mí era como un parteaguas, como se dice ahora, ¿no? Y además porque permitía hacer una reflexión que yo he tratado de hacer a lo largo del libro, quizá lineal, y es como el modelo de consumo, en la línea también de lo que decía ahora Cristina, reposa sobre todo una serie de implícitos que la sociedad occidental no tiene en cuenta, que tiene que ver con la relación con otros países, que tiene que ver con la relación con el trabajo doméstico, etcétera, que la crisis del 73 pone patas arriba. Entonces, entro con una crisis que pone patas arriba al modelo de consumo, que es la crisis energética, y acabo con otra crisis, que es la de la pandemia, que pone patas arriba el modelo de desarrollo, de financiarización y el modelo logístico, etcétera, sobre el que se ha basado los modelos sociales capitalistas y de consumo hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con lo que preguntaba Pablo de qué va a pasar a partir de ahora. Entonces, yo creo que esas dos crisis me permitían abrir y cerrar de una forma más elegante, entre comillas, el texto, ¿no? No, solamente una reflexión, porque aquí nos hemos juntado unos cuantos de la investigación, acción participativa y esas malas lenguas. Y entonces, como Carlos ha hecho una reflexión... A ver, yo creo que nosotros también estamos en el consumo, como ha dicho Cristina, ¿no? Muy elegantemente, por otra parte. Yo lo voy a decir menos elegantemente. Los que trabajamos para los ayuntamientos, para todas estas cosas, con muy buena voluntad, pero estamos en la misma. Es decir, igual que estamos en el mercado. Es decir, que yo creo que ahí tenemos todos una contradicción interna muy clara. Estemos trabajando para el mercado, estemos trabajando para ayuntamientos, estemos trabajando incluso para ONGs y para otros movimientos que nos curan un poco mejor la mala conciencia, pero en definitiva estamos... Y en ese sentido me ha gustado mucho tu reflexión sobre lo político y lo geopolítico en la incidencia en el consumo. Y, por lo tanto, en la incidencia
en todas las formas de vida, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Me parece muy importante para no desligar, ¿no? Como que son mundos aparte, digamos, al capital, el Estado y no sé qué. Bueno, estamos en la misma, es decir, es una perversión, como me decía ahora Carlos, que el Estado haga eso es una perversión, pero es la perversión que tenemos, y cada vez más, ahora mismo con los ejemplos de Estados Unidos, Trump, etcétera, ¿no? Que me ha gustado mucho, vaya. Vale, gracias. De hecho, en la línea de lo que tú dices, en el capítulo primero, no lo he tratado porque me parece que era... Digo, no lo he tratado aquí, pero viene ahora al caso, como en el modelo que yo llamo de consumo de masas, pero prácticamente a lo largo de la transición, lo que hacen los movimientos sociales y el conflicto social es básicamente desarrollar los consumos públicos, porque hay una presión muy fuerte por los consumos públicos y por las políticas sociales, entre ellas la de vivienda, ¿no? Y cómo el consumo privado prácticamente se mantiene casi estable. Es decir, desde el año 73-74 hasta el 81-82, el consumo privado está así, mientras que el consumo público, los gastos sociales, las políticas sociales, producto de ese conflicto social, están en su máximo, ¿no? Es decir, el año 76, de toda la serie histórica, el momento en que las rentas salariales tienen más presencia en la distribución del capital y de la renta y de la sociedad, ¿no? Y tiene que ver con eso que tú dices, es decir, hay consumos públicos, consumos privados, el Estado... Bueno, y eso está tratado sobre todo ahí porque yo creo que es el momento histórico en que se constituye más eso, ¿no? Y luego hablo en la contra en la época del PP con José María Aznar de cómo hay recortes en ese sentido. Dos cosas que me han parecido súper interesantes en el debate, ¿no? El concepto de sociedad de consumo es un concepto absolutamente limitado, pero también hay que contextualizarlo, ¿no? Es decir, que aparece fundamentalmente en la literatura procapitalista de finales de los años 50, los Catona y todos estos, y es recogido críticamente por el Baudrillard de la época, todavía con residuos marxistas, fundamentalmente porque estaba en un debate también contra el altuserianismo de los aparatos ideológicos del Estado, es decir, la idea de que había unos lanzadores de ideología profesionales que estaban en torno a la escuela, tal, eso es la ideología y tal, y era lo que la revolución teórica de Marx iba a acabar con ello, según Althusser, ¿no? Bueno, el concepto de sociedad de consumo baudrillaresco nos lleva a una idea de pérdida precisamente de los sistemas de producción, de la idea de lo que podríamos llamar de las mediaciones totalmente de los sistemas institucionales, como decía Cristina, etcétera, etcétera. Ahora, el concepto de sociedad de consumo, yo lo que veo también es esta idea de que las formas de socialización principales que se dan en nuestro capitalismo contemporáneo son a través del consumo. Es decir, cada acto de socialización se convierte en un acto de consumo que es mucho más allá de un acto de compra. Pero, por ejemplo, la celebración, nuestros pasos, digamos, por los hitos de la vida, etcétera, etcétera, acaban rearticulándose a partir de situaciones de consumo, cosa que, porque consumir se ha consumido en todas las sociedades de la historia, pero no todas son sociedades de consumo. Y es verdad que el concepto de sociedad de consumo es un concepto limitado y cada vez más limitado, porque ese concepto de sociedad de consumo estaba creado para una idea de consumidor opulento, de situaciones históricas del reconocimiento de una nueva abundancia, justamente, y en estos momentos esa sociedad de consumo no tiene nada absolutamente que ver con la que estamos viviendo. El tema que también es súper interesante de investigación comunitaria frente a investigación de mercado es un tema tan... Eso, ¿no? A Jesús, a Alfonso y tal, se le rechazaba mucho, sí, tan superizquierdistas, más allá del poder, más allá del más allá y tal, pero luego trabajabas para el mercado. Lo que quiere decir que hay un proceso de contradicciones sociales personales muy fuerte, pero también hay un proceso que se llama asalarización y la gente trabaja para el mercado. Quiero decir que es un proceso, nadie hace responsable al que produce la plusvalía de que haya un capitalista. Es una situación de la fórmula, sino que se ha dicho aquí ya varias veces
Eso, el famoso dictum marxiano de que el capitalismo te da la libertad de morirte de hambre y si no quieres morirte de hambre te tienes que asalarizar, punto. Y eso es una situación tan así que todo el debate sobre si muy críticos, muy Foucaultianos, pero luego al final, joder, al final estaban trabajando para las empresas, ¿para quién vas a trabajar? ¿No? Y tal, eso, cuando además también eso, ¿no? La situación de la ambigüedad de los aparatos políticos y tal. Y la última cosa que lo que quiero decir desde un punto de vista de lo que yo no he hecho nunca mercado, porque he trabajado en el ámbito fundamentalmente académico de la enseñanza y tal, pero me interesa mucho la fertilización cruzada, ¿no? De los trabajos. Por eso el tema de los archivos me parece una gran idea y todo lo que habéis hecho, José Luis Zárraga, vosotros, etcétera, y que esté eso. Pero también los propios estudios de mercado son una fuente inagotable y una fuente inagotable también de imaginación sociológica. Antes de que Bauman hablara de la modernidad líquida, había un anuncio que era Be Water My Friend, ¿no? de BMW y tal, por ese gran intelectual que se llama Bruce Lee y tal, que también es de la posmodernidad canadiense, ¿no? Y tal, Bruce Lee hablaba de Be Water My Friends, ¿no? y tal, que eso, o antes de que Haraway trabajase con el cyborg, vemos representaciones de cyborg en el mundo publicitario bastante antes del cyborg de Haraway, ¿no? O sea que vamos a ver un poco, porque nos lleva a un punto de vista que me parece muy importante, que es la capacidad de creación social, de imágenes, de discursos y tal, y no podemos pensar que solamente la única capacidad creativa va a estar en el ámbito sagrado de la producción académica, ¿no? Y creo que eso es muy importante y por eso también es muy importante los archivos de mercado, los archivos, ver exactamente, hacer genealogías también de nuestros propios estilos de vida cotidiano, ¿no? Y me parece que ahí hay mucho que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, perdona este papel castrante constante. Bueno, ahora, antes de un poquito de café, hacemos un poquito de receso y hacemos un conversatorio que es como un espacio pues, para intentar un poco pensar y reflexionar sobre el sentido estos de los archivos y estas cosas que estamos hablando. Pequeño matiz para la gente de máster, que como sabéis vosotros en principio estabais hasta aquí, más que nada por una cuestión práctica de turnos de palabra, pero abriremos un espacio específico para estudiantado, ¿vale? O sea, vamos a abrir un espacio específico con posibilidad, no obstante, si alguien se quiere quedar, pues también lo puede hacer, ¿vale? Entonces, si queréis un pequeño receso...